el uso de la plataforma Autodesk Revit para el control de obra, ¿sí? Para ello tenemos que entender algunas cosas súper sencillas que les pueden ser de mucha utilidad a la hora de realizar estas mediciones, sectorizaciones, planeamiento y control de obra. ¿Listo? Entonces, empecemos con estos principios. Para ello, nosotros debemos de entender que un modelo BIM, ¿no?, tiene mucha información. Por ejemplo, si yo selecciono una columna, yo voy a tener allí cierta información, como por ejemplo las marcas de ubicación, puedo tener los niveles en los cuales está restringido y, por ejemplo, aquí yo tengo el volumen. Este tema del volumen es la parte clave porque nuestra planificación, nuestra cantidad de trabajo a la hora de ejecutar el trabajo propiamente dicho depende de los volúmenes, porque los volúmenes se asocian directamente a los rendimientos de obra, ¿no? Entonces nosotros podríamos transformar la cantidad de volumen de un determinado tipo de partida a una cantidad de tiempo o a un costo, ¿cierto? Entonces, las mediciones son simplemente la base fundamental de lo que nosotros conocemos como el control de obra, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que aprender a hacer es cómo funciona Revit para extraer cantidades, ¿no? Para ello, nosotros podríamos ir a una cinta de vista. Revit, en la cinta de vista, nos permite generar tablas de planificación. Las tablas de planificación van a poderse generar respecto de cualquiera de las categorías de una determinada disciplina. Por ejemplo, en las categorías de estructuras tenemos cubiertas, tenemos muros, tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, yo podría irme a la categoría que dice cimentación estructural. Y en cimentación estructural yo le puedo decir, ¿sabes qué? Voy a generar una tabla 1 de lo que serían las zapatas que yo tengo en mi proyecto, ¿sí? Y en esta tabla yo voy a extraer ciertos datos clave, como en este caso son la familia y el tipo. Entonces extraigo la familia y el tipo y puedo conformarme con el volumen. Aunque tengo muchos más datos que puedo extraer, yo voy a utilizar únicamente la familia, tipo y volumen. Una vez que genero esta tabla, tengo una tabla de los identificadores y del volumen de los elementos en mi tabla. Si yo deseo que aquí abajo me aparezca una cantidad en un determinado valor, lo que yo necesito es modificar el formato. El formato me va a permitir realizar en el volumen un cálculo de sus totales, pero aún así no me va a aparecer, porque también necesito explicarle a Revit que en la edición necesito ver los totales generales. Y recién entonces me va a mostrar la cantidad de elementos en totales generales como la suma de los elementos, ¿no? Entonces, fíjense lo que yo puedo hacer. Yo podría agregarle un campo nuevo que es el campo de recuento. Recuento hace un conteo de una unidad por cada uno de los elementos. Pero si yo quiero que mi lista sea un resumen, en la clasificación y agrupación yo le puedo decir que no me detalle cada ejemplar y yo voy a tener un resumen, ¿sí? Este resumen está asociado siempre a la clasificación que yo tengo. Yo tengo que clasificarlo por el tipo, porque si no van a ver cómo esto no funciona muy bien, ¿sí? Les va a aparecer una línea en blanco. En este caso me aparece una línea con el resumen de todo esto, precisamente porque todos son del mismo tipo. Bueno, yo además puedo modificar el nombre de la familia. En este caso, aquí donde dice familias, donde dice cimentación estructural, tengo precisamente la zapata rectangular. Con la tecla F2 yo le puedo decir, ¿no? Zapata rectangular de concreto, ¿no? Y el nombre va a cambiar para todos los elementos. El nombre de los tipos, los nombres de tipos están ahí adentro. Entonces yo me puedo dar cuenta que en este proyecto tengo dos diferentes tipos de zapatas. Si yo me voy a la vista en 3D, yo puedo notar que allí están esas zapatas. En cualquier momento puedo seleccionar una y por alguna causa yo puedo decirle, ¿sabes qué? Va a ser una zapata de 2,40 por 1,80 m. Si regreso a la tabla de planificación que yo voy a encontrar por aquí, donde dice tabla 1, zapatas, yo le puedo hacer doble clic y ahora voy a tener organizadamente, ¿no?, 8 de un tipo y uno de otro tipo y obviamente los volúmenes van a ser distintos, ¿sí? Pero esto es un criterio en el cual no estoy utilizando prácticamente nada más que el total o el global de todo lo que yo tengo en el proyecto, ¿sí? Así que es muy importante que nosotros aprendamos a realizar una sectorización.
Una forma de hacer una sectorización es seleccionar los elementos. Fíjense que en este caso yo estoy seleccionando varios elementos. En la pestaña de filtro yo podría seleccionar y decirle, ¿sabes qué? Solamente me interesan las cimentaciones, los pilares no me interesan. Y una vez que tengo seleccionado elementos iguales, ¿no? Lo que va a suceder es que mis elementos les puedo agregar parámetros de manera conjunta. Por ejemplo, podría cambiar los tres al otro tipo. En el selector de tipo los cambio y mi tabla va a tener ahora 4 elementos de uno y 5 del otro. Siguen habiendo 9 zapatas, pero los volúmenes van a ir cambiando. Pero yo quiero empezar a agregarle diferentes criterios. Quiero aprender a utilizar esto para diferentes cosas, ¿no? Entonces, imagínense que lo que yo quiero hacer, ¿no? Es hacer que esta columna, esta zapata y esta zapata, estas tres pertenezcan a un sector. Es decir, voy a agruparlos. Yo puedo utilizar un parámetro creado, un parámetro existente como comentarios, y allí puedo decirle, ¿sabe qué? Esto es el sector número uno. Mientras que estos elementos de aquí, ¿no? Estos de aquí pertenecen al sector número 2. Y le puedo decir que los últimos dos pertenecen al sector número 3. Entonces, en mi tabla, que regreso a la tabla, si yo le agrego el campo que lo contiene, que en este caso se llama comentarios, y lo pongo en el primer orden, ¿no? En el resumen me va a aparecer en blanco. Pero si yo en la clasificación le digo, muéstrame toda la lista me va a mostrar los valores, ¿no? Que yo acabo de asignar. Dicha sea de paso, ¿no? La sectorización no es algo intrínseco de las propiedades del elemento, ¿no? El planificador de obras, el residente, el equipo de oficina técnica va a decidir una planificación y tiene que establecer diferentes parámetros para lograrlo. Entonces, en determinado momento lo que vamos a hacer es cambiar esto y ordenarlo por los comentarios y dentro por cada tipo. Yo genero una división por cada comentario y lo que voy a tener es esto. Una división de los elementos, ¿no? Y para tener los volúmenes de concreto por cada sector. Esto es sumamente útil. Yo le puedo decir, no me detalles cada ejemplar para que me dé un resumen de las zapatas tipo 1 y de las zapatas tipo 2. ¿Y qué tal si yo quiero tener ese elemento? Yo le puedo agregar en los campos un parámetro que se llama marca de tipo. Marca de tipo me va a decir, ¿sabes qué? A las columnas de 1800 por 1200 les voy a llamar zapata-1 y le va a aplicar esto a todas las zapatas 1. Y en esta de aquí le digo zapata-2. Y listo, miren. Ya tengo ordenados o tengo un código con el cual yo puedo identificar a mis elementos. Puedo trasladar eso a otra ubicación y ahora tengo este tipo de orden en mi proyecto. Miren, zapata 1, zapata 2, en el sector 1, en el sector 2 y tengo los diferentes elementos que se tiene. Por último, lo que yo podría querer hacer en mi proyecto es que esto sea visualmente correcto. En VV, aquí donde están los filtros, puedo añadir un filtro. Este filtro lo voy a llamar sector 1. Sector 1 va a afectar a los elementos de cimentación estructural porque yo estoy planteando zapatas, ¿no? Cuya condición sea que en comentarios sea igual al valor que tiene, que es sector 1. Un filtro es una regla. Esta regla, cuando sea satisfecha, puede aplicar una modificación. La modificación es que los patrones de superficie, por ejemplo, se van en un color verde, por ejemplo. Si yo he hecho esto bien, fíjense, mis elementos del sector 1 van a cambiar. Lo mismo voy a hacer, ¿no? Añadiendo los parámetros o los filtros de los otros dos sectores. Duplico, ¿no? Y ahora tengo este que sería el sector 2, este que sería el sector 3, y le cambio las reglas, ¿no? Obviamente le cambio la regla sector 3, esto a lo que sería el sector 2. Una vez que los tengo, los agrego y asigno un determinado patrón con un color distinto a cada uno de ellos, ¿no? Esto en rosado y esto en celeste, por ejemplo. Una vez que yo tengo todo esto planteado, ¿no? Una vez que yo tengo todo esto planteado, fíjense, gráficamente puedo ver la asignación.
Imagínense que en algún momento, por algún criterio de sectorización, esta persona dice, ¿sabes qué? Ya no es sector 2, sino que es sector 1. ¿Qué va a pasar? El elemento va a cambiar al elemento. Miren, aquí esto, le digo sector 2, sector 1, y simplemente cambia. Mi tabla se va a ir acomodando y las cantidades de elementos y el volumen va a ir cambiando. Y yo puedo ir variando, ¿no? El tipo de zapata, ¿no? El sector de la zapata y mucho más. ¿Sí? Estos son los principios de lo que se llamaría el control de obra con BIM o la parametrización y sectorización. Ustedes pueden aprender muchísimo más alrededor de todo esto y les recordamos que en escuela tenemos un programa especializado que se llama Revisión de Proyectos BIM, ¿no? En el cual nosotros vamos a ir aprendiendo a revisar todo lo que hace, todo lo que tiene un proyecto y luego lo vamos a aplicar en el segundo módulo que se llama Control de Obra con BIM. Todo esto como parte de un programa especializado llamado BIM para la ejecución de obra. ¿Sí? Así que los invitamos a participar en revisión, que es la base de todo esto. El equipo de oficina técnica BIM, los que construyen un proyecto que tiene un modelo BIM, tienen que aprender a manejarlo y tienen que aprender a modificarlo. Así que los invitamos porque este fin de semana tenemos un grupo que inicia, así que les estoy dejando en la descripción del video el, el enlace para comunicarse con alguien que les va a dar informes y toda la información ahí abajo. Voy a continuar este video en 3 partes. La segunda parte va a hablar de la parametrización o la generación de parámetros y la última vamos a hablar un poquito más de lo que es la generación de piezas y la sectorización con este mismo ejercicio. Por favor, practiquen. Así que nos vemos en los siguientes videos.